¿Qué experiencias, qué sentimientos alienta entre los jóvenes para dedicarse a la diplomacia? Sí. Bueno, yo creo que este tipo de experiencias son buenas para la gente joven, primero porque si la universidad y los centros de formación son para enseñar a la gente joven a integrarse en el mundo que vivimos es un mundo cada vez más global, cada vez más internacional, cada vez más multilateral. Es un mundo donde ya no se hace la voluntad de uno, es un mundo mucho menos jerarquizado, mucho menos, no es bipolar, no es unipolar, es multipolar. Y creo que si tú participas en un ejercicio en el cual, primero, te tienes que poner en la piel de un representante permanente, de un embajador de otro país, para empezar, aprendes una cosa, que es ponerte en el lugar del otro. En segundo lugar, defender cosas que no necesariamente son las que crees ni las que piensas, que son las instrucciones. Es verdad que muchas veces cuando eres de tu país, pues claro, comulgas con tu filosofía y con tal, pero también es verdad que otras tienes instrucciones que no necesariamente son tu opinión. No es que sea un dilema moral, es que te dicen, esta es la postura española y la tienes que defender lo mejor que sabes. De la misma manera que un abogado defiende a su cliente, pues porque lo tiene que defender y se busca los puntos. Sí, no estamos hablando de esos casos morales. Yo creo que en los casos extremos hay posibilidad de renunciar o de tal, sino de cosas normales, es decir, de cuál es la posición de mi país en un tema de cambio climático, cuál es la posición de mi país, porque en mi país tiene intereses, porque en mi país hay pescadores, porque en mi país hay familias que comen de eso, porque hay un conjunto de cosas. Pues el que se ponga en los pies del embajador de la India o que se ponga en los pies del embajador de Estados Unidos, pues tendrá que tratar de pensar como él. No es lo mismo una potencia global, un país que tiene intereses en todas partes, que un país pequeño y vulnerable. Y eso es bueno y es formativo. Y eso yo creo que ayuda a los futuros profesionales y a los estudiantes a integrarse en la realidad del mundo de hoy. Entonces, ¿usted cree que aparte de un valor formativo educacional, también es moral? ¿También te ayuda a empatizar con otros países, con otras comunidades que no conoces, con otras situaciones? No sé si tanto moral, sino formativo en el sentido más profundo de la palabra. Es decir, yo creo que formarse es algo más que recibir instrucción y conocimiento. Yo creo que es saber adoptar una herramienta para poder moverse en el mundo y para poder salir adelante en la vida. Y eso incluye muchas situaciones que no son solamente saberse determinadas normas, sino que incluye experiencias y posibilidades de encuentro con el otro. Porque al final los conflictos, como creo que dijo el vicerrector, pues son resultado de desencuentros. Y la ausencia de conflicto, pues muchas veces es porque hay personas que son capaces de entender que el otro no tiene sus mismos intereses y son capaces de consensuar, de pactar, de negociar, de ceder. No es todo lo mío ni todo lo tuyo, es un lugar intermedio donde yo no gano del todo, pero tampoco pierdo todo lo que perdería si hubiera un conflicto. Entonces ese juego entre ganancia y pérdida, entre tomar y ceder, para jugarlo no basta con saber mucho. O sea, los que saben mucho de una materia no son necesariamente los que luego triunfan en la vida. Necesitan saber, pero necesitan una formación ética y moral y un conocimiento real de las cosas, porque la realidad es muy difícil enmarcarla en un libro. La realidad, tienes que formarte mucho y prepararte y saber todo lo que puedas, pero luego tienes que vivir y tienes que practicar. Y este es un ejercicio práctico que a mí me parece de enorme utilidad. Ojalá lo hubiera hecho yo. Entonces, en su época, ¿usted no vivió ningún modelo semejante a este? No sé si existían, supongo que sí, pero no lo conocí. Tampoco viví este tipo de universidad, que es mucho más flexible que la que conocí. Luego, magníficas instalaciones, me ha parecido. Muchísimas gracias. Creo que eso es un estímulo. Lo que pasa es que las instalaciones no sirven para nada si los alumnos no las aprovechan. Están hechas para vosotros, no para que los que vengamos aquí digamos qué bonito. Pues bueno, eso está muy bien, pero hay que saber valorarlo, porque esto cuesta mucho dinero a los contribuyentes, ¿no? ¿Y usted cree que como diplomático, si hubiera experimentado un modelo semejante, le habría ayudado en su formación siendo alumno? Absolutamente. Luego además porque he decidido ser diplomático, no sé si hubiera despertado en mí una vocación de diplomático, pero creo que había sido una experiencia interesante en todo caso, como lo fue marcharme al extranjero a estudiar inglés o a estudiar francés, como lo fue con apenas 11 años que mi madre me mandara a Irlanda con una familia cuando apenas hablaba inglés. Lo pasé muy mal, pero aprendí mucho. Entonces su resumen de esto es como que cualquier experiencia te forma al fin y al cabo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que cualquier experiencia te forma, pero no vale cualquier experiencia. Tienen que ser experiencias también ordenadas y organizadas, como es esta. O sea, esto es una simulación. Yo lo veo, lo he dicho un poco antes, como un poco teatro, pero en el buen sentido de la palabra. Es decir, en el teatro, ¿qué hacemos? En el teatro los actores interpretan un papel y de esa manera es un papel que obviamente no son ellos mismos, pero aprenden a conocerse a sí mismos. Y el público, y en este ejercicio tú eres actor y eres público al mismo tiempo porque ves cómo actúan otros e interactuáis, en ese juego tú aprendes mucho de la complejidad del mundo, aprendes mucho de las relaciones internacionales, aprendes mucho de que las cosas no son tan sencillas como creemos, ¿no? Yo tenía un compañero italiano que, por cierto, hoy me ha invitado a una presentación de un libro sobre el Kuwait, en mi primer destino, que había estudiado sociología y dice, tenemos un mamotrito así, en primero de sociología, que decir, hay un microcosmos y un macrocosmos. El microcosmos es tu familia, tus padres, tus hijos, tus sobrinos. Y el macrocosmos es el resto del mundo. Y decía, pues mira, aquí en Kuwait hay familias de 32.000 personas. Ya no me sirve el libro de sociología, lo que quiero. ¿Por qué? Porque hay sociedades que tienen una forma de organización que, si bien en el núcleo y en la base es familiar, es mucho más tribal que familiar. Y donde pesa mucho el tener un apellido que compartes con 30.000 personas, no conoces a los 30.000, pero tienes otra manera, o sea, tu microcosmos no es tan micro como él decía, ¿no? Entonces, eso ya fue una primera ruptura con tu realidad, ¿no? No digamos si te vas mucho más a oriente, mucho más lejos, a sociedades mucho más distintas a la nuestra, pues aprendes la complejidad del ser humano. Y yo creo que si lo entiendes bien, eso te da tolerancia, te da flexibilidad y te quita arrogancia. Sobre todo, creo que lo fundamental es enfrentar el aprendizaje con humildad. Sin humildad aprendes poco en realidad. Aunque tengas muchos conocimientos, aprendes poco. La soberbia te supone un obstáculo enorme. ¿La qué? La soberbia. Bueno, la soberbia es la perdición. Yo creo que es una de las grandes, una forma de estupidez aparatosa. Y bueno, con la actualidad le tenemos que hacer una pregunta sin la que no podemos dormir. Rusia, Ucrania. ¿Qué posición cree que usted que tomaría las Naciones Unidas si Rusia invadiera Ucrania o tomara acciones militares en Ucrania? Es una pregunta complicada. Las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, ya se ha reunido y ya ha tratado este tema. Si hubiera una acción, una violación de la Carta, en principio el Consejo de Seguridad podría decidir toma de medidas obligatorias para evitar que eso se produzca. Ahora bien, todos sabemos que en el Consejo de Seguridad hay 5 países, 5 potencias que son permanentes, consecuencia de lo que hablaba antes del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas es Rusia. Obviamente es muy difícil que Rusia se suicide y por lo tanto bueno, pues existiría la posibilidad de la aplicación del veto y eso bloquearía de alguna manera cualquier posible acción por parte del Consejo de Seguridad. ¿Hay posibilidades y otras opciones? Sí, hay otras. En las relaciones internacionales no todo se acaba ahí. Ha habido casos, por ejemplo, no digo que esto vaya a ocurrir, no ni siquiera ha pasado el tema de esa acción militar, o sea, que habrá que ver. Pero, por ejemplo, en el año 53, si no me equivoco, cuando el tema de la guerra de Corea, ocurrió algo parecido, hubo veto. Y se hizo una cosa que se ha alegado excepcionalmente, que es una resolución en la Asamblea General, que se vota por mayoría, y que es un Estado, un voto, y donde no hay veto. Es una cosa un poco excepcional, es una manera jurídicamente lógicamente a los que tienen el veto no les suele gustar, pero bueno, permitió de alguna manera legitimar la intervención en Corea. No sé lo que va a ocurrir y la situación pues es muy tensa y muy compleja, pero ahí ya no puedo opinar mucho más. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Una última pregunta es el consejo que usted le daría a cualquier joven que se quisiera dedicar a la diplomacia. Primero que se lo pensara bien, no porque esto sea malo o tal, sino porque esto es intenso, es de verdad, es un tipo de vida muy vocacional. Yo no le diría a nadie, o sea, así como para otras carreras, le diría, chicos, si te gusta tal cual, bueno, va, luego cambias. No, esta carrera es intensa, esta carrera requiere vocación, como lo requieren otras.
no sé, los militares, los médicos. A la persona no te gusta ver sangre, no te gusta, pues hombre, puede ser médico también, pero en fin, quiero decir que hay que tener en cuenta que los médicos hay muchas especialidades, pero requiere vocación. Y una vez que te lo pienses, y si te gusta y si tienes vocación, creo que es una de las cosas más bonitas una de las vocaciones más bonitas que hay. Es muy completa, te enseña mucho cómo es el ser humano, cómo es la humanidad, lo compleja que es, ¿no? Y te hace humilde si lo entiendes bien, ¿no? Si eres un estúpido, pues bueno, da igual, vas a seguir siendo un estúpido siempre. Es difícil que cambies, la soberbia no te deja ver cosas, pero si lo sabes aprovechar, mira, yo tendría que haber sido multimillonario, de verdad, para haber conocido a algunas de las personas y algunas de las situaciones que he conocido. Porque yo estaba cenando, comiendo, almorzando, con Vargas Llosa, 12 personas, contándonos cómo iba a ser y de qué iba su próxima novela. La novela del sueño del Celta, que luego muchos años después, bastante tiempo después, la pude comprar y leer. Eso, para mí, es un privilegio extraordinario. Mucho más que a lo mejor ganar más dinero a fin de mes o tal, ¿no? ¿Sabes? Son unas experiencias para mí inolvidables y ya te digo, aprender sobre todo del ser humano y de lo complejo que es el ser humano y de lo variado que es y de lo difícil, de que muchas veces tenemos ideas preconcebidas, dogmáticas, que bueno, está bien para sobrevivir, pero que tenemos que abrirnos al mundo y a la gente, y eso esta carrera te lo permite. Y yo creo que además el mundo va en esa dirección, el mundo se está abriendo, se está globalizando, ya las fronteras es otra cosa. O sea, hoy día hay unas cosas. Yo cuando ingresé y me fui a Kuwait, yo tenía un telex que llegaba todos los días con un resumen de prensa. Hoy día podría ver la televisión española en directo, hablar con mis padres todos los días por Skype, yo les llamaba un día a la semana, era otra cosa, y hace 20 años de eso. No es tanto. ¿Qué pasará dentro de 20 años? ¿Cómo será ese mundo? Yo creo que los que están en esta carrera están más preparados que otros, no digo los más preparados, pero tienen la posibilidad de prepararse más que otros para enfrentar ese mundo futuro hacia el que vamos, ¿vale? Pues muchísimas